3 momentos de 15 minutos, ¿de acuerdo? Para que se pueda después enviar con más facilidad. Entonces, esto ya está grabando entonces. Bueno, pues así que vamos a comenzar en esta charla sobre el Triduo Sacro. Fijaos, vamos a iniciar mañana en el Triduo Pascual, que son los 3 días más santos que tiene la Iglesia, porque conmemora en estos días el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, al hacerse hombre por obediencia al Padre, llegando a ser como nosotros, excepto en el pecado. ¿Y qué es lo que verdaderamente aceptó Jesús al hacerse hombre? Para que nosotros pudiéramos aprender a ser como con el modelo adecuado de ser hombre, ¿verdad? Por eso Jesús se hizo humano, para que nosotros pudiéramos aprender a ser humanos de una manera plena, la más plena posible. Pues lo que aceptó es ser en todo obediente a la voluntad del Padre. Y esto le llevó a asumir lo que ahora vamos a celebrar en este Triduo Sacro. El Triduo Pascual es, fijaos, es una palabra que yo no la conocía, es fulcro de todo el año litúrgico. ¿Qué significa fulcro? Es una palabra nueva que yo he aprendido. Fulcro significa el punto de apoyo de una palanca. Esto es. ¿Qué es lo que quiere decir que el Triduo Pascual es fulcro de todo el año litúrgico y momento de gracia especial? Pues que es de alguna manera el que dará, el Triduo Pascual es el momento en el que todo el año litúrgico se fundamenta. ¿Por qué? Porque nosotros durante todo el año litúrgico estaremos celebrando a diario, porque celebramos la Eucaristía a diario, excepto el Viernes Santo y el Sábado Santo, todos los demás días se pueden celebrar la Eucaristía y se celebra la Eucaristía en la Iglesia. Pues bueno, celebraremos este misterio que estos días se nos presenta desplegado. De hecho, la celebración del Triduo Santo, del Triduo Pascual, es una expresión pedagógica del misterio, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque en realidad es el mismo misterio pascual que nosotros a diario celebramos en la Eucaristía, pero también celebramos en todos y cada uno de los sacramentos de la Iglesia. Cuando nosotros estamos celebrando el bautismo, estamos celebrando el Triduo Pascual, es decir, el misterio pascual acontecido en una persona, para iniciar una historia nueva, una vida nueva. Ya veremos además que el sacramento del bautismo tiene mucho que ver con la vigilia pascual, que es el momento en el que se tendrían que hacer todos los bautizos de la Iglesia. No se hacen por razones pastorales, pero no dejaría ser, ese es el momento principal y ese es el momento más adecuado, ¿verdad? Y bueno, pues es un año que mañana, es un triduo que en este caso mañana comenzaremos y se comienza con una celebración que está fuera del Triduo Pascual, porque el Triduo Pascual se empieza el Jueves Santo por la tarde, al atardecer del Jueves Santo, con la celebración de la misa de la Cena del Señor. Pero por la mañana hay una celebración muy interesante y muy bonita, que es la celebración de la misa crismal. Me diréis, en algunas diócesis lo hacen, por ejemplo, hoy por la mañana, o hoy por la tarde, o ayer ya empezaron a hacer las celebraciones de la vigilia, de la misa crismal, o el lunes. Por razones pastorales se puede mover de la mañana del Jueves Santo, pero nunca se puede hacer en la tarde del Jueves Santo, ni inmediatamente anterior a la misa de la Cena del Señor. Se puede mover, pero el lugar era el Jueves Santo por la mañana, día en el que el obispo diocesano se reunía con todos sus sacerdotes, con los presbíteros de la diócesis, y ¿qué es lo que hacían? ¿Por qué el Jueves Santo, la misa crismal? Pues porque es el día de la institución del sacerdocio. En esa misa pascual, en esa misa del Santo Crisma, de la misa crismal, se bendice el Santo Crisma, se bendice los óleos de los catecúmenos y de los enfermos y se consagra el Santo Crisma. En la antigüedad se solía
bendecir el óleo de los catecúmenos durante la plegaria eucarística. Y después de la comunión se solía bendecir el óleo de los enfermos y se consagraba el Santo Crisma. Lo que pasa es que ahora, por razones pastorales de la liturgia misma, lo que se suele hacer es, después de la homilía del obispo, se hace ese rito de la bendición de los dos aceites menos importantes, el de catecúmenos y el de los enfermos, y la consagración del aceite más importante de los que se utilizan en la Eucaristía, en los sacramentos, que es el Santo Crisma. ¿Cuándo se utiliza el Santo Crisma? Se utiliza en el bautismo. Se utiliza también el Santo Crisma en la confirmación. En el bautismo los niños son ungidos con el Santo Crisma. Se ungen primero, en el bautismo se utilizan dos aceites. Primero se utiliza, porque ahora los bautismos se hacen todos en un mismo día y con niños pequeños, la mayoría de los bautizos. Entonces, pues ahí se hacen todas las unciones. Primero se les unge el pecho con el óleo de los catecúmenos, que es un aceite preparatorio, son ritos preparatorios previos al bautismo, y después el Santo Crisma se utiliza en la coronilla del niño que va a ser bautizado, o que ya ha sido bautizado después del bautismo. Y en esto quiere decir, y significa, la crismación del niño significa la consagración totalmente del niño como sacerdote, profeta y rey, que es los tres ministerios que recibimos los bautizados cimentados en Cristo. Y después se utiliza también el Santo Crisma para las confirmaciones en las que se nos ungió, a todos vosotros que estéis confirmados y a mí también, se nos ungió la frente. La confirmación se suele ungir la frente de los confirmandos, y cuando uno es ordenado sacerdote se nos ungen las manos. Nuestras manos son ungidas por el Santo Crisma, como diciendo que ya la consagración y que nosotros estamos ya de alguna manera hechos para la santificación. Además es un aceite que está perfumado con perfume de nardo, que huele muy bien. A mí me suele gustar, cuando bautizo a niños, me suele gustar no quitármelo del todo. Hombre, no voy ahí aceitoso, ¿verdad? Pero no me quito con jabón hasta un poco más tarde, porque me huele a nardo y me recuerda también mi ordenación sacerdotal. Y cuando uno es ordenado obispo, pues ya es toda la cabeza la que se suele consagrar con el óleo, con este Santo Crisma, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué esta celebración se hace el día de Jueves Santo? Porque se quiere decir que se evidencia que la salvación transmitida por los signos sacramentales brota precisamente del misterio pascual de Cristo. De hecho, pues hemos sido redimidos con su muerte y resurrección mediante los sacramentos. Ya digo, los sacramentos, ¿qué es lo que nos recuerdan? Pues que Cristo ha muerto, ha pasado la pasión, ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Y que los beneficios que hemos recibido de esa salvación los hemos recibido y los recibimos cada uno de nosotros en los distintos momentos de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el nacimiento hasta el último día de nuestros días, hasta en los momentos de enfermedad y de angustia. Porque es verdad que entre los sacramentos, todos los sacramentos son muy buenos y son santos y van santificando el cuerpo y el ser de las personas. Pero hay tres sacramentos que son los más importantes, que serían los tres primeros, solemos decir nosotros: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y estos tres sacramentos hacen como, entiéndase lo que quiero decir, el gran sacramento de la iniciación cristiana. Culminan la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. El bautismo y la confirmación es como el desdoblamiento del mismo sacramento. Es el inicio de la vida cristiana, la consagración total a Cristo y después el sello definitivo dado con la confirmación como la plenitud de la participación en el Espíritu Santo y la madurez de la vida cristiana. Eso es la confirmación. Pero antiguamente se daban en la misma celebración. Lo que pasa es que cuando las diócesis se hicieron cada vez más grandes, el obispo no podía estar en todos los bautizos. Y por eso se empezó a hacer la costumbre santa, y yo creo que ha sido para bien, porque todo esto son costumbres pastorales que han sido para bien,
El bautismo se hacía en las parroquias y en donde había una pila bautismal, y la confirmación se solía hacer después, cuando el obispo pasaba por los pueblos. Vosotros igual os acordaréis cuando erais niños, como cuando el obispo pasaba por los pueblos. Yo recuerdo que mi abuela lo decía, que cuando el obispo pasó por El Ciego, que era el pueblo vecino al de Navaridas, al suyo, pues allí fueron todos, desde niños de pecho hasta personas de 20 y tantos años. Fueron allí a recibir el sacramento de la confirmación. Y entonces estos dos sacramentos van